Muy bien, chicos. Bueno, bienvenidos a esta su tercera sesión, ¿no? El curso que tenemos de analítica. Eh, a ver, algunas coordinaciones antes de iniciar la clase de hoy. Como habíamos mencionado, les mencioné en la clase pasada, ¿cierto? Su primer proceso de aprendizaje está programado para el 24 de septiembre. O sea, si ustedes entran al complementario, todas sus fechas de evaluaciones ya están programadas a priori las fechas de vencimiento. Entonces, por ejemplo, acá aparece ya el primer proceso de aprendizaje y el cierre es el miércoles 24, quiere decir el próximo miércoles o sea, hasta las 23:59. Ese es el Tenemos, vencido. tenemos un día. Sí, no, tranquilo, tranquilo. Ahí va. Sí, estamos hablando, vamos a tener un día, no se preocupe. Entonces, esto cierra, ok, la fecha de cierre es el próximo miércoles a las 23:59, ¿ya? Esto yo lo tengo que actualizar, pero sus instrucciones yo las voy a publicar el día de mañana, ¿ya? Normalmente yo prefiero no actualizar acá, o sea, lo mucho yo lo que hago es actualizar la entrega, ¿no? O sea, para que ustedes se entreguen desde el miércoles a las 9 de la mañana hasta las 23:59. Esto yo lo voy a actualizar, no se preocupen. Pero sus instrucciones yo las voy a subir acá, les voy a subir acá en su complementario el día de mañana a las 9 de la mañana, ¿ya? Yo les voy a avisar, igual les voy a mandar un mensaje por el grupo, por avisos, pero el plan es que a partir de mañana a las 9 de la mañana ustedes van a entrar acá a su complementario y acá van a encontrar las instrucciones de su primer proceso de aprendizaje, ¿ok? De tal manera que ustedes van a tener desde mañana, ¿ok? O sea, desde mañana que es 18 hasta el próximo miércoles 24 hasta las 23:59. Quiere decir que van a tener una semana, o sea, 7 días para poder desarrollar la práctica y subir, ¿ya? Como para que no tengan problemas y puedan subirla con tranquilidad. Este primer proceso de aprendizaje es grupal, ¿ok? Por eso es que hemos estado coordinando, ¿cierto? En el grupo de WhatsApp para que puedan ir enviando sus grupos. Entonces, el plazo para enviar los grupos será hasta ayer en la tarde, ¿cierto? Hace, creo que más o menos media hora, yo ya les envié en el grupo de WhatsApp los grupos finales. Entonces, acá pueden ver, estos son los grupos que me han enviado. Dijimos que era un máximo de 5, ¿no? Entonces, algunos me han enviado 4, eso los he mantenido en 4. Los que me han enviado 5, estoy poniendo 5, pero había un grupo que era este que solamente tenía 3 personas. Entonces, acá es este grupo donde está Osvaldo, Christopher y Michael. A este grupo sí yo le estoy adicionando 2 personas más que no han enviado hasta el momento su grupo para que completen lo máximo que son los 5. Luego, acá también todo lo que está resaltado en amarillo son aquellas personas que no han llegado a enviar sus grupos. Es decir, tenemos 10, 12 personas que no han mandado sus grupos y eso yo los estoy agrupando en el grupo 10, en el grupo 11 y estas 2 personas acá que estoy adicionando al grupo 7 que tenía solo 3 integrantes. ¿Ya? Entonces el resto de grupos han sido enviados por ustedes en el WhatsApp. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes tiene alguna observación con respecto a esto? Porque por ahí, Miguel, por ejemplo, del grupo 9 eh, me comentó, ¿no? Que habían enviado, y bueno, no sé por qué motivo, creo que de repente fue que me uní después, que no vi su relación de integrantes, pero bueno, ya se corrigió. Entonces, si hay alguna Profesora, observación, sí. hay un error ahí. Dice Miguel Churín Morales.
2 veces, dice, en el grupo 10 también. ¿Cuál? El grupo 10. Y con el grupo 9 se repite el nombre. Ah, ya, ok, ok. Entonces, esto no. Y teníamos otro integrante, Enrique Osorio, estaba en nuestro grupo. ¿Cuál es tu grupo, perdóname? ¿El grupo 9 o el que 4, está acá como grupo 10? 4 está. Ya, ya, pero acá en esta lista, ¿cuál es tu grupo? Grupo 10, grupo 10. Ya, grupo Somos 10, 10. sí, ahí está. Somos 4, somos 4 en el grupo. Ya, ¿quiénes son? Alexander, ¿quién más? Alexander, Cristian, yo que soy Ethan, y Enrique Osorio. Usted puso a John Pablo José Rojas. Ya, ¿y eso ustedes lo mandaron en qué grupo? Al grupo de WhatsApp le damos. Está escrito. Y en el grupo de WhatsApp, ¿con qué grupo lo mandaron? Porque yo he recogido todo lo que estaba en el grupo de WhatsApp. Espera, espera, espera. Somos el grupo 5. Supuestamente éramos el grupo 5. Ya, ¿puedes reenviar ese mensaje en el grupo de WhatsApp? Yo creo que así antes de que yo me una. ¿Puedes reenviarlo al grupo de WhatsApp ahorita, please? Sí, sí, lo estoy enviando. Ya, ahorita lo solucionamos. A ver, envíame la cosa que yo lo corrijo. O sea, Miguel está, entonces Miguel no está en tu grupo, ¿no? Ya, Miguel está acá, ¿no? Miguel Chuquín. Y Ya. Entonces tienes a Alexander eh, Calderón, Enrique, Cristian y yo. a Ethan. Itán eres tú, tienes a Cristian, Ajá. Cristian Y, Mendoza, ya, Cristian Cristian Mendoza, Mendoza. y a esta persona no la tienes, ¿no? No, esa persona no era Enrique Soria David. Entonces Enrique debe estar acá, Enrique, David Dávila Osorio, ya, entonces Enrique pasó por acá. Ya, pues, Sí, es nuestro grupo. así, así sería. Sí, así sería. A ver si cumplen los 48. Me falta. Ya, ahí serían los 48. Ah, ya, entonces estaba uno duplicado, ¿no? Ya, entonces, a ver, yo he modificado. ¿Alguien más me está escribiendo por acá? Ya, sí, pues en el grupo 10 entonces serían 4. Ya, perfecto. Ya, entonces quedaría así. Y ya, igual yo tendría que modificar acá en mi lista. Ya, ¿alguna otra observación, chicos? ¿Alguien más que tenga alguna observación? Todos los demás creo que sí estaban, era solo eso. Entonces estos dos tendría que modificarlos. Ya, listo. ¿Alguna otra observación? Entonces quedarían así, quedarían de esta manera los grupos. ¿Ya? Listo. Entonces, al cierre de la clase les vuelvo a reenviar, porque tengo que modificar acá, ¿ya? Entonces, pero esto mandaría. Entonces, al cierre de la clase lo modifico en la lista que tengo acá y se los vuelvo a pasar al grupo de WhatsApp, ¿ya? Estos entonces quedarían, así quedarían los grupos, ¿de acuerdo? Estos grupos son los que ya van a trabajar de ahora en adelante, pues, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría la han enviado a ustedes, eso está bien. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Entonces, nuevamente, estos serían los grupos. El primer proceso de aprendizaje sería el grupo, o sea, sería grupal. Yo voy a configurar los grupos en la plataforma, voy a configurar la evaluación como grupal, de tal manera que solamente es necesario que una persona lo suba, ¿ya? Entonces, repito nuevamente para los que van ingresando, la evaluación, las instrucciones para el primer proceso de aprendizaje se van a publicar en el complementario el día de mañana a las 9 de la mañana. Es decir, ustedes van a tener desde mañana a las 9 de la mañana hasta el próximo miércoles
24 a las 23:59 para que puedan desarrollar su proceso de aprendizaje. En evaluaciones, acá en evaluaciones, yo voy a configurarlo acá, voy a actualizar, para que el 24 ustedes lo puedan subir, ¿correcto? Van a tener para subirlo todo el 24, desde las 9 de la mañana hasta las 23:59, ¿correcto? Eso es para que lo puedan subir, porque las instrucciones las tendrían desde mañana para que puedan ir avanzando su práctica, ¿de acuerdo? Es grupal, ¿ok, chicos? Es grupal. La práctica es grupal, ¿ya? Es en grupo, no es individual, es grupal. Estos son los grupos. Yo voy a enviar esta relación. Envié una relación antes de la clase, pero hay acá una corrección en los dos últimos grupos. Entonces voy a volver a mandar esta relación al cierre de la clase, ¿ya? Al cierre de la clase voy a mandar, ¿de acuerdo? Vamos a ver, sí, ¿ya? Preguntas entonces con respecto a la evaluación. ¿Está claro, chicos? Sí, profesora, todo claro. Ya. Ahora, el contenido de la evaluación va a consistir en lo que hemos visto y lo que vemos hasta la clase de hoy. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a verlo, ¿ya? Básicamente va a entrar hasta lo que es la parte de modelamiento, ¿ya? Que hagamos el día de hoy, que introducimos la clase pasada, pero al final de la clase, entonces hoy día vamos a enfocarnos en profundizar todo lo que es referente al modelamiento basado en estas estructuras analíticas, ¿no? Que hablábamos en la clase pasada. En eso nos vamos a enfocar hoy, vamos a ver un ejemplo que ustedes van a tener como base para uno de los ejercicios que viene en la práctica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ir a la clase de hoy. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, nuestra clase de hoy, como les acabo de mencionar, está enfocada en todo lo que es el tema de modelamiento dimensional. ¿Ok? Hablábamos en la clase pasada que cuando nosotros estructuramos lo que es la base de datos, ¿no? El data warehouse y los data marts, para nosotros poder estructurar estos data marts, ¿cierto? Nosotros, digamos, la metodología que se establece y que más se ha popularizado es la metodología que introdujo Kimball. Hablábamos que habían dos enfoques, ¿no? En la clase pasada. Un enfoque más tradicional, ¿no? Que consistía en primero modelar todo el data warehouse y luego ir yendo ir desagregando, vamos a decir, a nivel de todo el data warehouse, después ir creando los data marts temáticos. Y luego hablábamos de que había otro enfoque, que era el enfoque de Kimball, que estaba más orientado a un enfoque de usuario final de negocio, donde en lugar de primero estructurar todo el data warehouse que podía representar un proyecto muy complejo, que podía durar mucho tiempo y con mucha inversión, Kimball introducía un enfoque que estaba más pensado en el negocio, ¿no? A tener, por ejemplo, resultados a más corto plazo, enfocándose primero en la creación de los data marts específicos, temáticos, de acuerdo a las necesidades puntuales de la organización, y a medida que las necesidades de la organización van, digamos, surgiendo y priorizándose, iban creándose poco a poco todos los data marts de acuerdo a la necesidad de la organización, hasta que finalmente el conjunto de todos esos data marts iba a consistir o iba a consolidar o a formar finalmente el data warehouse corporativo, ¿cierto? Entonces, el enfoque que más se ha popularizado es el de Kimball, ¿no? Está más orientado en este aspecto, ¿no? Primero, iniciar con la creación de data marts temáticos y de esa manera la organización puede ir generando resultados a más corto plazo. Cuando nos enfocamos en la estructuración de estos data warehouse, de estos data marts, en primer lugar, se establece una forma de modelar la base de datos que es diferente a la que normalmente nosotros estamos acostumbrados, que es un típico modelamiento tipo entidad-relación, ¿cierto? Que está más enfocado a transacciones de negocio, está más enfocado a la operatividad del negocio. A diferencia de esa forma de estructurar los datos, ¿no? En una base de datos donde
prima la optimización de las transacciones, donde nosotros, digamos, optamos por normalizar la información lo máximo posible para evitar redundancias y de esa forma las transacciones sean más ágiles. Por contraparte, cuando hablamos de un enfoque, una necesidad analítica, donde lo que prima es la rapidez en la consulta, el acceso a la información para que sea visualizada, para que la información o los datos puedan ser analizados por el usuario de negocio. En este caso, la estructura de negocio, la estructura, perdón, de las bases de datos es diferente, ¿ok? Y está enfocada en agilizar el tiempo de respuesta en las consultas, ¿ok? Eso es lo que vamos a profundizar en la clase de hoy, que ya hicimos una breve introducción al cierre de la clase pasada. Entonces, vamos a aprender lo que, digamos, lo que establece el modelamiento dimensional, de cuáles son los componentes que forman parte de un modelado dimensional, cuáles son los tipos principales en que se puede modelar. ¿Ok? Hablábamos que había un modelamiento en estrella, un modelamiento en copo de nieve, y los componentes hablábamos que teníamos una tabla de hechos, una tabla de dimensiones, las métricas, etc. Entonces, en esos, en estos conceptos es que vamos a profundizar hoy. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes? ¿Qué tipo de modelamiento dimensionales existen? Cómo lo, vamos a decirlo así, representamos gráficamente, ¿no? Cómo lo diagramamos, cómo implementamos luego este diagrama a través de un script, ¿no? Una base de datos. ¿Ok? Estos son los puntos que vamos a ver hoy. Entonces, en primer lugar, los componentes. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los componentes que debemos entender, que debemos comprender cuando hablamos de un modelado dimensional? Básicamente, tenemos tres componentes principales: los hechos, las medidas o las métricas y las dimensiones. ¿Ya? Los hechos básicamente están referidos, o el hecho, ¿no? Si nos enfocamos en un datamar específico, el hecho está referido a la transacción, al tipo de transacción que queremos analizar, o también se denomina al evento de negocio que queremos analizar. Por ejemplo, si estamos enfocadas en una necesidad de la organización de poder analizar desde diferentes ángulos las ventas, entonces ahí estamos hablando de que el enfoque, o sea, la transacción, el evento de negocio que se quiere analizar es las ventas. ¿Ok? Esto se va a establecer cuando nosotros analicemos la necesidad del negocio. Entonces, normalmente es el negocio el que establece la priorización, y en base a esa priorización, a esos requerimientos, que se establece cuál va a ser nuestro hecho a analizar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta pregunta, ¿no? Uno de los requerimientos, vamos a decir, de este usuario de negocio es saber el nivel de ventas en el último mes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que se está buscando analizar, o las respuestas, ¿no? Que se están buscando obtener en este caso, están referidas, en este caso, a las ventas. Es decir, el evento, el evento de negocio, la transacción, el tipo de transacción que se quiere analizar son las ventas. Esto es lo que constituirá para nosotros el hecho, ¿ok? Y que finalmente, como ven acá en esta representación, se establecerá o se representará en lo que vamos a conocer nosotros como nuestra tabla de hechos, ¿ok? Y acá dice ventas fact, bueno, fact por su terminología en inglés, pero es la tabla de hechos de ventas, ¿ya? Ahora, cuando nosotros establecemos el hecho, en este caso la tabla de hechos, es importante también analizar, ok, queremos conocer, queremos analizar, queremos evaluar el evento de negocio de las ventas o la transacción de ventas. Pero ¿qué información, qué medidas, ¿no? ¿Qué métricas, qué atributos de las ventas es lo que necesitamos analizar como parte del negocio? Normalmente acá va el usuario de negocio, ¿no? O la necesidad del negocio nos va a solicitar diferentes medidas, atributos o indicadores que el negocio desea analizar. Entonces, acá, en la primera pregunta, ¿no?
dice, ¿cómo estuvo el nivel de venta? Entonces, acá lo que se quiere analizar, dice, es el nivel de las ventas. Entonces, acá podríamos hablar que se trate del monto de ventas, o podría ser que se analice el nivel por cantidad de ventas. Ahí se tendrá que establecer con el usuario, o de repente el usuario necesita ambos. Necesita conocer monto de ventas y necesita conocer las cantidades vendidas. Entonces, tanto el monto de ventas como las cantidades vendidas o unidades vendidas representan métricas, representan medidas que se requieren para analizar, en este caso, el hecho, que es las ventas. Acá también nos dice, bueno, precisamente acá detalla, ¿no? ¿Cuántas unidades vendimos? Entonces, acá estamos hablando que la medida, la métrica es la cantidad de unidades. En la primera pregunta, ¿no? En esta pregunta. Y en la segunda pregunta dice, ¿cuánto fue el monto obtenido en dólares? Entonces acá me está pidiendo el monto. En la primera pregunta es las cantidades, en la segunda pregunta es el monto en dólares. Entonces, ambos cantidades, unidades, perdón, unidades vendidas o cantidades y el monto, ambos representan medidas o métricas, atributos que se quieren analizar del hecho que en este caso es las ventas. Entonces, cuando en un modelo dimensional definimos en base a la identificación del hecho, ¿no? ¿Cuál es el hecho que queremos analizar? Y en base a la identificación de las medidas, o sea, cuáles son los atributos que queremos analizar del hecho, en este caso las ventas, en base a esos dos factores se define o se establece la tabla de hechos. Acá estamos viendo en esta imagen una representación de una tabla de hechos. Entonces, en la tabla de hechos, ¿ok? Cada una de los registros que va a ser almacenado, que va a ser cargado, vamos a decirlo así, en esta tabla de hechos, cada registro, cada fila va a representar una ocurrencia del hecho, es decir, una ocurrencia de las ventas, ¿ya? Cada fila va a representar entonces una venta en este caso. En la tabla de hechos, nosotros vamos a incluir las métricas, ¿ya? Acá se está considerando las unidades y el monto y una relación entre los dos, ¿no? Que sería el precio de venta. Finalmente, las unidades por el precio de venta nos va a dar el monto de la venta. Entonces, se están considerando unidades, precio de venta y monto como las medidas que se desea analizar de este caso, las ventas, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos dos elementos o dos componentes, el hecho y las medidas, ¿no? El hecho y las medidas. Y ahorita vamos a hablar del tercer componente, que es el que nos va a dar estos campos, ¿ok? Dimensiones. Que son correctos, sí, que son las dimensiones, ¿ok? Entonces, ¿qué son las dimensiones? Vamos a pasar a la siguiente. Las dimensiones van a ser los puntos de vista, como dice acá, ¿no? Las perspectivas, los diferentes criterios bajo los cuales se quiere analizar el hecho. En este caso, bajo los cuales se quiere analizar las ventas. Entonces, cuando nosotros recopilemos los requerimientos del área de negocios, ¿no? Del negocio, en este caso probablemente sea un área comercial, ¿no? El gerente comercial, el jefe comercial o la persona del área comercial que nos esté dando los requerimientos, nos dirá, ok, nuestra necesidad es conocer las ventas por cliente, como dice acá, no las ventas por producto, las ventas, por ejemplo, por diferentes periodos de tiempo, ¿no? Por diferentes, digamos, cortes de tiempo, ¿no? Quiero saber las ventas mensuales, quiero saber las ventas anuales, quiero saber las ventas trimestrales y se combinan las dimensiones, ¿no? Quiero saber las ventas mensuales por producto y por cliente. Quiero saber las ventas mensuales, no sé, por cliente. Quiero saber las ventas mensuales por vendedor. Quiero saber las ventas mensuales por sucursal, etc. Cada una de estas perspectivas, cada uno de estos puntos de vista o criterios, ¿no? Bajo los cuales se quiere analizar, en este caso, el hecho, que es las ventas,
van a constituir las dimensiones. Entonces, acá podemos ver que una dimensión es el cliente, otra dimensión es por producto, otra dimensión es el tiempo. ¿Ok? Esto viene a ser tiempo. Tiempo. ¿Ok? Entonces sería 3 dimensiones. Y acá está combinando la dimensión de tiempo, la dimensión de producto y la dimensión de cliente. Ahora, generalmente cuando nosotros establecemos las dimensiones, una dimensión determinada, por ejemplo, la dimensión de tiempo, puede tener diferentes niveles, o también se le conoce como jerarquías, o también se le conoce como granularidad. ¿Ok? Granularidad. ¿Ok? Es como decir diferentes, dentro de una misma dimensión, diferentes niveles de detalle. Por ejemplo, en la dimensión tiempo, bueno, acá me dice mensual, pero puede ser que el área comercial necesite la información en diferentes cortes de tiempo. Por ejemplo, anual, luego quiere bajar a semestral, luego quiere bajar a las ventas trimestrales, luego quiere bajar las ventas mensuales, hasta ahí. Incluso otra de las semanales. Entonces, dependiendo del nivel de detalle en la cual el área o en el cual el área del negocio quiera ir. Eso se conoce como jerarquías, niveles o la granularidad que se debe establecer dentro de cada dimensión. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? En la dimensión de tiempo, ya acá en la tabla de dimensión de tiempo, se está considerando por año, por semestre, por trimestre y por mes. Quiere decir que estamos estableciendo 4 niveles: año, semestre, trimestre y mes. Entonces, no sé si ustedes me imagino que sí, pueden haber visto algún reporte o algún tablero, un dashboard, en el cual primero se muestra a alto nivel, por ejemplo, las ventas o cualquier otra información por año. Luego vienen los famosos drill down. Normalmente esto se hace en los tableros, ¿no? De tal manera que el usuario de negocio puede ir bajando en el nivel de detalle que lo requiera, dependiendo de su necesidad por año. En este caso, ¿no? Va dando clic y se va abriendo el semestre, se va abriendo el trimestre, se va abriendo el mes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, obviamente, eso es lo que el usuario final visualiza, ¿no? Pero para poder llegar a mostrar al usuario final ese nivel de detalle, ha sido necesario que primero este requerimiento esté claro, porque acuérdense que este va a ser nuestro data mart, pero nosotros tenemos que considerar el nivel de detalle que necesitamos desde el inicio, ¿no? Desde la estructuración de nuestro modelo, porque luego, en base a esta estructura que definamos en las dimensiones y en la tabla de hechos, es que nosotros vamos a generar todo nuestro proceso ETL que hablábamos en la clase pasada. Entonces, sabiendo, conociendo el requerimiento, vamos a entender que cuando nosotros carguemos la información por tiempo, necesitamos tener ese nivel de detalle, por año, por semestre, por trimestre, por mes. Y vamos a tener que hacer agregaciones y vamos a tener que hacer cálculos de las ventas por eso, por esas unidades de tiempo, por año, por semestre, por trimestre y por mes. Entonces, para que nosotros podamos cargar esa información de tal manera que posteriormente el usuario la pueda visualizar de esa manera, primero hemos tenido que definir este requerimiento para poder tenerlo en cuenta desde esta etapa, que es el modelamiento. ¿De acuerdo? Por eso es que hablábamos la clase pasada, recuerdan, que una de las características principales cuando nosotros modelamos o estructuramos un data warehouse y un data mart es que es importante que tengamos claro cuál es el objetivo, cuál es la necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues en este caso vamos a tener 3 dimensiones. Entonces, cada una de las dimensiones se va a estructurar en una tabla, que son las tablas de dimensión. Entonces, tengo una primera tabla que es mi dimensión de cliente. Esa es la dimensión de cliente. Tengo una segunda tabla que es la dimensión de producto. Y tengo una tercera tabla que es la dimensión de tiempo. En la dimensión de tiempo estamos estructurando a 4 niveles: año, semestre, trimestre, mes. Si se dan cuenta acá en la dimensión de cliente, estamos colocando la información también bajo la cual queremos analizar el cliente. Entonces, estamos colocando acá el nombre del cliente y el país.
¿ok? Si nosotros colocamos un dato en la dimensión, es porque en algún momento nosotros esperamos consumir ese dato para algún tipo de consulta o de reporte, ¿ok? Entonces, me dice Sebastián, estas son tablas SQL. Sí, finalmente, esto se va a, primero se modela, ¿no? Ya les voy a enseñar los pasos, ¿ya? Primero se modela, pero luego sí, finalmente esto, al final, un data warehouse, un data mart, es una estructura de tabla, de base de datos. Entonces lo vamos a estructurar, lo vamos a crear a través de un SQL, ¿ya? Entonces, acá en el cliente tenemos, por ejemplo, como información que se va a necesitar consultar del cliente, se ha colocado el nombre del cliente y el país. ¿Ok? Entonces, acá también hay un nivel de detalle de cliente y país. ¿Ok? Luego, a nivel de producto, tenemos el nombre de producto y la categoría de producto. Entonces, tenemos producto, tipo producto. Estamos teniendo ahí dos niveles. Nombre del cliente, país del cliente. A nivel de producto tengo nombre de producto y categoría del producto. ¿Ya? Y a nivel de tiempo, bueno, ya hemos dicho que tenemos 4 niveles. Año, semestre, trimestre y mes. Entonces, si se dan cuenta, esta tabla quiere decir que tengo al medio tengo la tabla de hechos y luego tengo en este caso, 3 dimensiones. Por cada dimensión, esto es un modelo en estrella. Esto es lo que se conoce como un modelo en estrella. Por cada dimensión tengo una única tabla. Cada dimensión, una tabla. Entonces, este tipo de modelamiento que es en estrella se caracteriza porque la información, ¿no?, en las dimensiones está desnormalizada. Quiere decir que, por ejemplo, yo puedo tener más de un producto de la misma categoría, ¿no? Y la categoría acá se repetirá X veces por cada producto que pertenezca a esa categoría, ¿ok? Profesor, Entonces, disculpe, no igual está. ahí falta como una tabla de categoría, ¿no? Porque ahí ya de frente le está colocando el ID de categoría. Así es, así es. En este modelo no lo normalizo, es decir, no saco acá otra tabla Claro, que claro. sea categoría, sino toda la información la tengo acá. Toda la información en la misma dimensión. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, ese modelo es, por un lado, porque facilita el entendimiento, ¿no?, del modelo, ¿no?, del esquema. Es mucho más sencillo, más Profesor, intuitivo. sí, disculpe, ahorita, bueno, que me acabo de dar cuenta, aquí no se le llama como atributos, lo que estoy viendo es que se le llama como instancia de la dimensión, o algo así, el Sí, concepto que estoy bueno, leyendo ya. es una instancia, sí, pero puede ser un atributo de la tabla, ¿no? Ah, ya, Pero obviamente, o sea, se puede mantener igual el mismo lenguaje que nosotros manejamos, de atributos sí, de cada tabla. sí, 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 claro que sí. Pero igual, ¿no? O sea, un atributo se refiere pues que es una Campo. característica Mm, del producto, un campo del claro, producto, ¿no? Una instancia se refiere a que va a ser un registro, ¿no?, que tú vas a almacenar. O sea, al final, cada uno de los registros que va a ir en la dimensión se va a referir a un producto, claro. ¿no? Entonces, Ok, profesor, gracias. ujú. Entonces, en la dimensión del cliente, cada fila, como dice acá, no representa a un cliente, ¿no? Por eso dice a un cliente y sus atributos, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas son las dimensiones y al final bueno, se puede representar de esta manera, ¿no? Para que se vea un poco mejor cómo, acá se puede ver como una estrella, ¿no? Como una estrella acá. No sirvo para dibujar, pero ahí está. Vamos a ver. Como, como una, como una estrella, ¿no? Entonces, cada dimensión, finalmente, ¿no? Cada dimensión es una punta, vamos a decir así, ¿no?, de la estrella. Entonces, por eso se conoce como estrella. En el medio está la tabla de hechos y en cada arista, vamos a decirlo así, de la estrella, una dimensión. Entonces, este es un modelado en estrella, como dije, se caracteriza porque la dimensión está representada por una única tabla. El modelo está completamente desnormalizado, es decir, yo no puedo tener en un modelado en estrella una dimensión que tenga más de una tabla. Ya no sería estrella. ¿Ah? Luego, en la tabla de hechos, pueden ver, ¿no? Cada dimensión va a tener obviamente su indicador, ¿no? Su Ya, primary primaria. key, ajá, su llave primaria, y sus datos, su información, sus datos. Entonces, yo voy a incluir en cada dimensión la información bajo la cual yo quiero obtener
información de esa dimensión, ¿no? Como les decía, ¿no? Por ejemplo, proveedor, ok, el nombre y el país del proveedor, el empleado, el nombre y la edad, en el cliente, el nombre del país. Así. Si yo lo estoy colocando ahí es porque en algún momento voy a necesitar mostrar información bajo ese dato. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Ok, en la tabla de hechos, la tabla de hechos va a tener su primary key, que es acá, por ejemplo, el ID de venta, y luego va a tener un foreign key o una llave foránea por cada una de las dimensiones, ¿no? Estos foreign keys, ¿no? Todos estos foreign keys que están acá son los que van a enlazar la tabla de ventas, o sea, el FAQ ventas, con cada una de las dimensiones. Con la dimensión de producto, con la dimensión de cliente, con la dimensión de proveedor, con la dimensión de empleado y con la dimensión de tiempo. ¿Ok? Tiene que ir enlazada con cada una de las dimensiones. Y luego tengo las métricas, ¿no? Que vamos a usar, que serían las unidades, el precio de venta y el monto. ¿Ya? Entonces quiere decir que cada una de estas métricas, como decimos, ¿no? Va a representar una instancia de las ventas considerando estas dimensiones. El producto, el cliente, el proveedor, el empleado y la fecha. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ese es un modelo en estrella. Ahora, ¿cuál es el otro esquema que también existe? Existen dos esquemas. El que hemos visto, que es el esquema en estrella, como ven acá, está totalmente desnormalizado, tanto en la tabla de hechos como en las dimensiones, ¿no? Cada punto de la estrella tiene una sola tabla de dimensión. Puede, normalmente las dimensiones, ¿no? Acá no, yo no diría pueden, ¿no? Sino que las dimensiones están desnormalizadas, ¿ya? Las dimensiones están desnormalizadas. Si nosotros normalizamos alguna dimensión, es decir, abrimos la tabla de dimensiones en dos o más tablas, ya no es estrella, ¿ya? Ya no es estrella, ya sería el siguiente tipo de esquema que se denomina copo de nieve. Precisamente se denomina copo de nieve porque la punta, ¿no? La punta de la dimensión se puede abrir en más tablas. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? En producto hemos abierto la tabla producto y en dos tablas, ¿no? La tabla de producto y la tabla de categoría. Entonces, esto ya es copo de nieve porque estoy desnormalizando la dimensión de producto. ¿Ok? Entonces, igual acá, por ejemplo, si abro cliente y creo otra tabla para su demografía o ubicación, ¿no? País, entonces ahí estoy desnormalizando, entonces estoy haciendo copo. ¿Ya? Entonces, copo de nieve quiere decir porque una o más puntas de la estrella tienen tablas relacionadas debido a que la dimensión sea normalizada. Si yo normalizo una dimensión, ya no es estrella, ya pasa a ser copo de nieve. ¿Ya? Esos son los dos modelos. Ya, bueno, acá pregunta Sebastián, ¿todo eso debe responder a las reglas de negocio o a la máxima eficiencia? Básicamente, la forma como modelemos va a ir más por un tema de mantenimiento de las tablas y también enfocado en el tema de eficiencia, ¿no? Porque en realidad el usuario de negocio no, pues el usuario de negocio no va a entrar a la forma como vamos a modelar, pero de acuerdo al requerimiento, a la cantidad de datos, a las características de infraestructura también que tenga la empresa, entonces ya la parte técnica, como parte técnica deberemos definir qué tipo de modelado es el mejor. Ahora, yo te digo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un piloto inicial, donde estamos enfocados en una sola unidad o área o tema, ¿no? En este caso, las ventas, y tenemos datos, por ejemplo, no sé, 5 años, una cosa así, 3 años, 5 años. Entonces, podríamos optar por iniciar modelando en estrella. Porque, ¿qué características? Acá tengo algunas características que me van a servir para poder responder mejor esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué diferencias existen, ¿no? Entre un modelamiento en estrella y un modelamiento en copo de nieve? Primero es el tema del mantenimiento. Entonces, obviamente, en estrella, como tenemos
información que puede ser redundante en las dimensiones, y esto crece mucho, o sea, si nuestro volumen de datos crece mucho, entonces sí puede requerir un mayor nivel de mantenimiento por la redundancia de datos. En copo de nieve no vamos a tener tanta redundancia porque vamos normalizando las tablas. Estrella es mucho más fácil de usar, es mucho más entendible el modelo, ¿no? Se comprende rápidamente cómo es el modelo porque solamente vamos a tener una dimensión, eso se comprende fácilmente. Con lo cual las consultas también son menos complejas, ¿no? Si queremos información de una dimensión específica, sabemos que en la tabla, en una única tabla donde está la información de esa dimensión, ahí vamos a encontrar la información. Entonces las consultas son menos complejas, con lo cual requiere un conocimiento menos especializado por el área técnica para hacer las consultas, ¿no? En el caso de un copo de nieve, puede ser, pues, si se abre, dependiendo de la complejidad también, ¿no? De los datos, puede ser más difícil de entender el modelo. Las consultas pueden llegar a ser más complejas porque necesitamos enlazar ya más de una tabla para consultar determinada información y puede llegar a requerir, pues, un conocimiento más especializado para hacer la consulta y la carga también de la información. En el caso de las ejecuciones, obviamente en una estrella tiene poca cantidad de joins, mientras que un copo de nieve los joins son mayores, porque las tablas las vamos normalizando en las dimensiones. El rendimiento de las consultas, o sea, la ejecución es más rápida en un modelamiento en estrella que en un copo de nieve, que las ejecuciones pueden tardar más dependiendo de los cruces de información que necesitemos hacer. Las dimensiones, en estrella solo voy a tener una dimensión, mientras que en copo de nieve puedo tener más de una tabla por dimensión. En estrella estamos hablando que es desnormalizado el modelo, mientras que en copo de nieve las tablas están normalizadas en las dimensiones. Entonces, mi recomendación, ¿no? Si ustedes recién están empezando y están haciendo primer piloto, entonces empiecen por lo que es más fácil de implementar, menos complejo y genera ejecuciones más rápidas, que sería utilizar un modelado en estrella inicialmente. Y ver hasta qué nivel va evolucionando la cantidad de información, el volumen de información, la complejidad, y de esa manera en algún momento vean si realmente se requiere o no ya optar por más un modelo tipo copo de nieve. Entonces un copo de nieve, un modelo copo de nieve está más cercano, o sea, más cercano a cómo nosotros representamos ahora un típico, digamos, diagrama entidad-relación, con la diferencia de que tenemos una sola tabla de hechos. Eso sí, tenemos una única tabla de hechos, no importa si es, no importa si es estrella o copo de nieve, ¿no? La tabla de hechos es única, como pueden ver acá. La diferencia está en cómo estructuramos las dimensiones, ¿no? Si las dimensiones están desnormalizadas o normalizadas. ¿Okay? Porque el enfoque sigue siendo de un data mart, una base de datos temática enfocada en un hecho, en un tipo de transacción, que en este caso son las ventas. ¿Ya? ¿Se entendió entonces, chicos? Estas dos formas de modelar. Sí, profesora. Entonces, ahora vamos a ver ejemplos, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Bueno, esto lo mencionamos la clase pasada, pero igual lo voy a volver a comentar. Si ustedes están trabajando, ¿no?, en poder estructurar un data mart temático, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no?, el punto de inicio es establecer, obviamente, el modelo. Obviamente, el modelo de datos. Entonces, para estructurar el modelo de datos es importante conocer cuál es el objetivo, cuál es el propósito de la información que se va a analizar. Consiguiente, esto viene desde el negocio, ¿no?, del requerimiento que pueda tener el negocio. A partir del requerimiento, de la necesidad del negocio, es que nosotros utilizamos la información, ¿no?, de acuerdo a lo que el negocio necesita, como base, ¿no?, para nosotros poder establecer nuestro modelo dimensional. Entonces, este modelo dimensional tiene que permitir responder las preguntas que el negocio está buscando. ¿Right? Entonces, cuando nosotros vamos al negocio y levantamos los requerimientos, nosotros vamos a recoger una serie de interrogantes que el negocio desea resolver.
Y en base a eso nosotros vamos a ir identificando estos componentes. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son las métricas? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuál es el nivel de detalle o de granularidad en la cual el negocio necesita tener la información? Por ejemplo, ¿no? Volviendo al tema de las ventas. Vamos a decir que una necesidad inicial de una empresa es poder tener información y analizar las ventas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que esta área de ventas o que estos usuarios de ventas desean responder? Entonces ellos nos dirán, ok, por ejemplo, me interesa saber cuánto dinero se produce en ventas anualmente. ¿Cuál sucursal de mi negocio tiene la mayor venta mensual? ¿Cuántos ingresos genera el producto que más vende? ¿Cuál es el top 5? Y así. Entonces, cuando nosotros veamos las preguntas, nosotros tenemos que ir analizando las preguntas y detectando cuál es el hecho y cuáles son las dimensiones. Por ejemplo, ¿no? En la primera pregunta, nosotros podemos ver de primera vista, ¿cierto? Que todas las preguntas giran en torno a un tema de negocio, a un evento de negocio, a una transacción, que en este caso son las ventas. Todas las preguntas giran en torno a ventas. ¿Cuántas son las ventas anuales? ¿Cuál es el producto que más vende? ¿Cuál es la sucursal que más vende? ¿Cuál es el empleado que más ventas ha tenido? Entonces, todo gira en torno a ventas. Ahí ya tenemos nosotros un indicador de cuál es nuestra tabla de hecho o nuestro hecho. En este caso, el hecho, el evento, el tipo de transacción que se quiere analizar son las ventas, ¿cierto? Ahora, el siguiente paso es ir identificando cuáles son las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones bajo las cuales las ventas tienen que analizarse o se quieren analizar? La primera pregunta me dice, ¿cuánto dinero se produce en ventas anualmente? Entonces, anualmente viene a ser el criterio, ¿no? La perspectiva, ¿no? El enfoque bajo el cual se quiere analizar las ventas. Entonces, cuando hablamos de anualmente, estamos hablando acá de una dimensión tiempo, ¿no? Tiempo. Tenemos acá tiempo. Normalmente el tiempo va a ser una dimensión que por lo general siempre va a estar presente, fundamental en un análisis de datos, porque normalmente las empresas, sea lo que sea que quieran analizar, necesitan analizarlo bajo diferentes periodos de tiempo, ¿no? Porque mientras se tenga información de diferentes periodos, los usuarios de negocios van a ser capaces de analizar, por ejemplo, tendencias, comportamientos, cómo los datos van evolucionando. No solamente a un usuario de negocio para tomar una decisión, no solo le basta ver la foto, ¿cierto? ¿Cuál es la venta, el total de ventas ahora? No, le interesa ver la evolución, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el dato o la información, en este caso el hecho de la venta, a lo largo del tiempo. Entonces, siempre van a encontrarse esta dimensión de tiempo y normalmente el tiempo se va a necesitar analizar bajo diferentes niveles. Entonces, por acá, por ejemplo, tenemos tiempo y tenemos un primer nivel que es anual. Profesora, disculpe que Anual. le interrumpa. Luego acá viene una Se le siguiente. denominaba Sí, niveles o granularidades, creo así. sí, se le dice niveles, o sea, jerarquía. Jerarquía se le conoce normalmente como jerarquía, ¿no? ¿Cuál es la jerarquía dentro de una dimensión? Los niveles dentro de una dimensión y el nivel de granularidad, ¿no? O sea, jerarquía o nivel de granularidad. O sea, como de grano, o sea, si el grano no es más grueso, más delgado, eso me va a dar como que el nivel de detalle. ¿A qué nivel de detalle quiero hacer el análisis? Normalmente se le conoce así, jerarquía, nivel de granularidad, pero básicamente eso. O sea, ¿cuál es el nivel de detalle al cual yo quiero analizar esta dimensión? Entonces, por ejemplo, acá estamos hablando de tiempo. Y acá, en primer lugar, ¿no? A través de la primera pregunta, acá detectamos un primer nivel de tiempo que sería por año, ¿no? Bueno, luego, si seguimos analizando, acá me dice, ¿cuántos ingresos genera el producto que más vende mi negocio? Entonces acá tenemos una segunda dimensión, que es el producto, ¿cierto? Queremos analizar las ventas, producto. Es otra dimensión, la dimensión de producto.
En la tercera pregunta dice, ¿cuál sucursal de mi negocio tiene mayor venta mensual? Acá estaban hablando de dos dimensiones. Está combinando dos dimensiones. La dimensión de sucursal, o sea, las ventas por sucursal. Ya tendría otra dimensión que es sucursal y además mensual. Entonces acá tendría otro nivel, otra jerarquía, ¿no? A nivel, o nivel de granularidad o nivel de detalle en el tiempo que sería por año, por mes. Luego dice, ¿cuáles son los empleados con mayores ventas por sucursal? Acá tendría sucursal, ya la tengo como dimensión, acá tendría otra dimensión que es por empleado. Entonces, estaríamos identificando cuatro dimensiones: tiempo, producto, sucursal y empleado. Y en tiempo estamos viendo, bueno, por estas preguntas, ¿no? Por estas cuatro preguntas, a nivel de estas cuatro preguntas, en el tiempo tenemos dos niveles de detalle o dos jerarquías, ¿no? Año y mes. Hasta este momento con estas preguntas, ¿correcto? ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, ¿sí se entiende? Las métricas. Acá me dice, ¿cuánto dinero? Entonces, acá me está hablando de una medida, que es el monto, ¿no? ¿Cuánto dinero se produce en ventas? Entonces, acá estamos hablando de monto de la... Acá me dice, ¿cuántos ingresos genera? Nuevamente, ¿no? Lo mismo, monto. ¿Cuál sucursal de mi negocio tiene mayor venta? Entonces, acá, bueno, mayor venta. Normalmente puede ser monto. ¿Cuáles son los empleados con mayores ventas? También monto. En algunos casos detallarán, ¿no? Cantidades, unidades vendidas. Pues ahí ya tendrías otra métrica que sería las... Entonces, normalmente se puede desagregar en monto, unidades, ¿no? Unidades vendidas y eh, precio de venta, por ejemplo. Porque al final las unidades por el precio de venta me dan el monto, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese sería el monto de venta en este caso. Sería la métrica principal que se está solicitando ahí. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos detectando. Y con eso, después estructuramos hacemos nuestro modelamiento. En este caso, este es un modelado en estrella. Tenemos acá el FAC ventas, la tabla de hechos de ventas, con su primary key. Tenemos dimensiones, la dimensión de tiempo, la dimensión de producto, la dimensión de sucursal, la dimensión de empleado. A nivel de empleado, bueno, año, mes. Eso es lo que estaba en las preguntas. Bueno, adicionalmente acá se le ha añadido la semana. El empleado, tenemos el nombre del empleado, bueno, acá se le ha añadido la fecha de ingreso. Luego la sucursal, acá se le ha añadido la ubicación también y el gerente. Y la dimensión de producto, acá tenemos el tipo de producto, bueno, el código, el tipo, la categoría y el stock. Pero la idea es que ustedes de las preguntas obtengan cuáles son los datos, ¿no? Acá se ha ampliado un poco más. Entonces, cuando ustedes vean en su práctica, se va a poner algo similar, donde les voy a poner una serie de preguntas para que ustedes detecten cuál es la tabla de hechos, cuáles son las dimensiones, y únicamente en base a las preguntas. En base a las preguntas, ustedes establezcan cuáles son los datos que se va a requerir a nivel de cada dimensión y cuáles son las métricas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, y ahorita voy con tu pregunta, Diego, damos. En las preguntas a este momento, pues puede ser únicamente el monto. Ahora, si queremos desagregarlo, podríamos poner la cantidad y el precio. Acá, bueno, se ha adicionado además el descuento y la hora de venta. ¿Ok? Y siempre tiene que haber un foreign key, ¿cierto? El foreign key, que es el que va a enlazar cada una de las dimensiones. ¿Quién tiene una pregunta? Por ahí tenían una pregunta. Diego, dime.
Cuéntame. Sí, profesora, este era respecto del modelo en estrella. En este caso no es necesariamente que se complete las 5 aristas, ¿no? O sea, puede haber 3, 4, pero si es que obviamente se excede de 5 ya viene a ser el copo de nieve, o al menos que salga de una dimensión. A ver, ¿tú te refieres a la cantidad de dimensiones? Ajá, correcto. En ese caso, Mm, no es no, no, no. necesariamente que tenga que completar 5, solamente se va a denominar copo de nieve cuando salga otra dimensión de una dimensión, ¿correcto? Cuando tú en una dimensión tengas dos tablas. Ajá, correcto. Por ejemplo así. Acá tengo uno de copo de nieve. Así. Esto ya Claro, es claro. copo de nieve. Ajá, Porque eso es lo que me refería. ajá, porque estoy abriendo el producto y estoy separando la categoría en otra tabla. Estoy abriendo la sucursal y estoy separando la ubicación en otra tabla. Esto ya es copo de nieve. Ok, La profesor. cantidad, sí, ajá, la cantidad de dimensiones puede ser n dimensiones, 4, 5, 6, lo que Ah, sí fuera, puede lo que ser sea. n dimensiones. Ah, ok, Sí, ok. claro, puede ser n dimensiones dependiendo de qué, del requerimiento, ¿no? Acá solamente tenemos 4 porque, bueno, estamos basándolo en en estas 4 necesidades, ¿no? En estas 4 respuestas, ¿no? Búsqueda, análisis de información que el usuario necesita. Pero puede ser que acá haya otra necesidad que diga, quiero saber cuáles son las ventas, no sé, por proveedor, no sé, no me acuerdo, ¿no? Proveedor. Entonces, creamos una dimensión más que sería el proveedor, ¿ya? Puede ser que acá diga, ok, quiero saber cuál es el ingreso por producto y tipo de producto, o por tipo de producto. Entonces, ahí ya es la misma dimensión, ¿no? Es la dimensión de producto, pero en la dimensión de producto tengo así como ves acá, el tipo. Entonces, ahí tienen que saber un poco identificar para que puedan modelar, ¿ya? Ok, profesora, gracias. Ujú. Sí, Sebastián, no creo que existan n dimensiones pensando prácticamente. Bueno, en realidad van a ver las dimensiones, o sea, necesitan crear las dimensiones que necesiten de acuerdo a la necesidad. Entonces, obviamente no hay, pues, van a ser limitadas, no sé, pues, no van a tener 100 dimensiones, dependiendo de la necesidad, ¿no? Y normalmente volvemos al tema de que sea temático, ¿no? Entonces, está enfocado en un solo evento, que en este caso son las ventas. Entonces, por lo general, dependiendo de la necesidad, pues tendrán la cantidad necesaria. Cantidad, tiempo, espacio, creo que eso es. Ya bueno. Depende un poco de la necesidad. Obviamente, chicos, o sea, una cosa es el modelamiento, ¿cierto? Y otra cosa es las capacidades que pueda tener la organización a nivel, y así vamos al tema técnico, a la capacidad que pueda tener la empresa, la organización para poder, como infraestructura, por ejemplo, ¿no? Para poder, digamos, desarrollar o implementar. Entonces, siempre, obviamente, se modela y se tiene que hacer un análisis también a nivel de infraestructura para ver la capacidad también técnica que se tiene pues para implementar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener 4 dimensiones, pero ¿qué tal si el usuario me dice, quiero tener eh, vamos a decirlo así, la información de los últimos, o sea, 20 años? Ya, ojo ahí, ¿no? De repente es demasiada información, ¿no? Vas a necesitar demasiado tiempo de procesamiento, demasiado capacidad de almacenamiento de datos y no se tiene. Entonces ahí también, ojo, se le dice al usuario, bueno, mira, tenemos limitaciones, no te puedo dar 20 años, puedo dar 5 años y aparte, dependiendo también, tiene que haber ahí un tema de validación con el usuario. Entonces, normalmente un análisis de datos, por lo general, los últimos 5 años ya se puede hacer. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a seguir. Ya, y este es el copo de nieve. Ahora, entonces, si comparamos con nuestro típico modelamiento, ¿no? De entidad-relación, ¿no? Entonces, acá tienen que saber diferenciar un poco
el propósito, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Un modelo de entidad-relación que está basado, ¿en qué está basado? En optimizar el tema del manejo de las transacciones. En un modelo entidad-relación que normalmente usamos para un procesamiento transaccional, ¿no? Para poder, vamos a decir, automatizar procesos de negocio operativos. Entonces vamos a optimizar las transacciones, ¿no? Las inserciones, las actualizaciones, las eliminaciones, todo lo que es el manejo de transacciones de negocio. Está optimizado para eso. Es por eso que normalmente lo que hacemos es normalizar la información lo máximo que se pueda para facilitar el manejo de esas transacciones. Entonces, pero en el caso de un modelo dimensional, en este modelo dimensional, acá lo que se busca es optimizar el tiempo de respuesta en las consultas. En una base de datos, en una estructura dimensional como la que hemos visto, no vamos a tener actualizaciones de datos, o al menos van a ser mínimas, ¿no? Vamos a necesitar cargar datos, ¿sí? Pero se cargarán los datos y siempre se guarda el histórico. Se cargarán los datos con una frecuencia determinada, que normalmente son procesos que corren, pero la cantidad de la mayor cantidad de procesamiento va a ser en consultas, ¿no? Consultas para consumir los datos, para poder analizarlos, para poder exponerlos visualmente, ¿no? Para poder explorar los datos. Entonces el propósito es diferente, es por eso que el modelo se representa diferente, ¿no? Entonces un modelo dimensional está estructurado, los datos, vamos a decirlo así, se estructuran de una forma desnormalizada en su mayoría, si optamos por estrella, por ejemplo, y es una forma más intuitiva de modelar, mucho más fácil de entender que un modelo de entidad-relación donde está altamente normalizado, obviamente hay mucha más complejidad al momento de estructurar los datos. Entonces, acá tenemos pues hechos, medidas, dimensiones, acá tenemos entidades, atributos, relaciones. ¿Ya? Entonces, bueno, hay algunas diferencias principales entre lo que es un típico modelo de entidad-relación y un modelo dimensional, que es el que estamos viendo ahora. Pasos. Bueno, vamos a ir viendo un poco los pasos para generar el modelamiento dimensional, que básicamente hemos ido viéndolo como ejemplo. Lo primero es identificar los componentes, ¿no? Como hemos visto, cuál es el hecho, cuáles son las medidas, las métricas que se desea analizar, bajo qué perspectivas o bajo qué dimensiones, ¿ok? Luego, establecer la granularidad del hecho, o sea, la granularidad bajo la cual nosotros deseamos consultar la información, y esto está relacionado con la jerarquía que hablábamos. Por ejemplo, en el tiempo, ya quiero analizar por año, por semestre, por trimestre, por mes. Entonces ahí tengo cierta granularidad que tengo que considerar. El producto, quiero por producto, tipo de producto, en la categoría, en el proveedor, por proveedor, por, no sé, tipo de proveedor, ubicación del proveedor, así. Entonces, dependiendo de la necesidad. ¿De dónde va a salir eso? Nuevamente, de la necesidad del negocio, ¿ya? Entonces, ahí eso tiene que ver con el nivel de detalle al que se quiera llevar la información. Tenemos que identificar las métricas. ¿Qué información qué medidas, ¿no? ¿Qué medidas, qué valores, qué atributos numéricos se quiere evaluar? Quiero evaluar las unidades, quiero evaluar las unidades vendidas, el monto vendido, no sé, la utilidad también puede ser el costo, etc. Entonces, ahí también tenemos que recopilar eso de los requerimientos, ¿ya? Y en base al análisis que hagamos, bueno, nos establecemos un esquema. Y hacemos un esquema en estrella o si vamos a dar por Copoel, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a enfocarnos más en un modelamiento en estrella, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, acá está, básicamente es lo que hemos ido viendo, ¿no? La tabla de hechos se identifica cuáles son las unidades, ¿ok? Vamos estableciendo cuáles son las llaves también, ¿no? ¿Cuál es la llave? O sea, cada tabla tiene que tener su llave primaria
Y en el caso de la tabla de hechos, es que tenemos las llaves foráneas que van a relacionar la tabla de hechos con cada una de las dimensiones. Y luego en cada dimensión tenemos también su llave primaria y cuáles son los atributos que normalmente suelen ser, como dice acá, texto, descriptivos, ¿no? Atributos descriptivos que vamos a necesitar también incluir en cada dimensión. Y acá, en cada dimensión, es donde organizamos en jerarquías, ¿no? Los diferentes niveles. Por ejemplo, en producto, quiero categoría producto. En tiempo, quiero año, semestre, trimestre, mes. En proveedor, quiero tipo proveedor, proveedor. Entonces, en base a eso, vamos estableciendo las dimensiones con cada una de las jerarquías o detalle, ¿no? El nivel de detalle al que queremos llevarla. Y esto también va a servir después cuando configuremos, por ejemplo, la creación de índices. Porque en base a las consultas, ¿no?, que vamos a necesitar hacer, también podemos crear índices que también faciliten la rapidez de las consultas, ¿no? Entonces, bueno, las llaves, ¿no? Tipo de llaves, primaria, ¿no? Llaves foráneas, llave primaria. Llaves compuestas, bueno, depende de cómo definamos las llaves. Si queremos usar una llave primaria que sea, digamos, autogenerada, como normalmente solemos establecer o se suele establecer llaves numéricas que sean autogeneradas. O si queremos establecer, por ejemplo, una llave compuesta, ¿no? Entonces, ahí va a depender un poco de lo que se decida. No migra. Sebastián me pregunta si a largo plazo el sistema migra a un modelamiento de utilidad-relación al modelamiento dimensional y sostenible. Se mantiene, ¿no? No se migra a un modelo de entidad-relación. Se mantiene lo que es un modelo dimensional en cada uno de estos data maps se mantiene bajo un modelamiento dimensional. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Vamos a ver. El tema de la granularidad, bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el nivel de granularidad? Va a depender de la necesidad que tenga el negocio. ¿Cuál es el nivel de detalle al que el negocio quiere llegar? Mientras mayor sea, mientras más alto sea el nivel de detalle, entonces la granularidad de la información, o sea, el grano, el nivel de granularidad es mucho más fino, mucho más desagregado. Por ejemplo, en el tiempo, ¿no? Puede ser anual, anual, semestral, trimestral, mensual, semanal, diario. O puede ser que una organización diga, no, yo solo necesito año, trimestre y mes. Entonces, ahí el nivel de granularidad es más grueso que en el primer caso. El nivel de granularidad es más fino, más detallado. Entonces, normalmente, ¿no? La dimensión de tiempo es una de las dimensiones donde se establece, por lo general, diferentes niveles de granularidad. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, les decía, ¿no? Si estamos iniciando en este tipo de proyectos y la empresa necesita cubrir una necesidad puntual, entonces optemos primero por un esquema en estrella, ¿no? Que es mucho más fácil, más intuitivo que un copo bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo, todo lo que les estoy mostrando, bueno, esta es la diapositiva principal que está en su contenido, esto que hemos visto. El ejemplo que veíamos al inicio está subido en el complementario. Y este ejemplo en el complementario de la sesión 2. Y este ejemplo que vamos a ver ahorita está subido ya en su complementario en lo que es la sesión de hoy.
Entonces acá tienen este ejemplo de modelado, es lo que estamos viendo ahora. Y acá le estoy poniendo también una lectura complementaria. Entonces, este ejemplo es el que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Entonces, imagínense este requerimiento, ¿no? Tenemos una empresa de venta de servicios generales y esta empresa necesita obtener, ¿no? Reportes y tableros, o sea, dashboard, que muestren información referente a lo siguiente que ha solicitado el gerente comercial de esta empresa. Entonces, este gerente comercial ha solicitado esta información. ¿Ya? Primero, por ejemplo, necesita un reporte de ventas, ¿no? Con indicadores de ingreso neto, monto total y utilidad en en tres niveles de tiempo, mensual, trimestral y anual. ¿Ya? Luego dice que necesita un reporte evolutivo mensual, es decir, un reporte evolutivo que muestre la evolución mensual, mes a mes, de ventas por monto total y utilidad. Un reporte de monto total de ventas por empresa. Y acá también indica que lo quiere mensual, trimestral y anual. Un reporte de ventas por tipo de servicio y monto total, mensual, trimestral, anual. Un reporte de ventas por tipo de cliente, monto total y utilidad, mensual, trimestral y anual. ¿Ya? Entonces, en base a esto, vamos a ir resolviendo una serie de pasos, ¿no? Para poder llegar finalmente a tener nuestro modelo y ese modelo luego llevarlo a través de un script SQL a la base de datos, que ya genere mi modelo en la base de datos. ¿Ya? Entonces, vamos a usar un modelamiento en estrella. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como hemos dicho, es identificar cuáles son los componentes, cuál es el hecho, cuáles son las métricas, cuáles son las dimensiones. Luego, a nivel de las dimensiones, establecer la granularidad, cuál es el nivel de granularidad, la jerarquía, el nivel de detalle al que necesitamos establecer la información. ¿Ya? Y luego establecer ya el modelo. Entonces, si vemos las preguntas, acá yo he seleccionado en verde, en tres colores, ¿no? El verde, el amarillo y el rojo. Entonces, el verde representa el hecho. Todas las preguntas giran en torno a un hecho de negocio, una transacción, tipo que son las ventas. Reporte de ventas, evolutivo mensual de ventas, reporte monto total de ventas, reporte de ventas, reporte de ventas. Entonces, lo que se quiere analizar son las ventas. Entonces, quiere decir que, en este caso, mi tabla de hechos son las ventas. ¿Ok? ¿Cuáles son las dimensiones? Las dimensiones son las que están en amarillo. Está claro que hay una dimensión temporal, tiempo. Y acá se puede ver que a nivel de tiempo se está requiriendo 3 niveles. Se quiere anual, la información anual de ventas anuales, trimestrales y mensuales. Entonces, en la dimensión de tiempo voy a tener 3 niveles, anual, trimestral y mensual. Luego, acá en el segundo también es tiempo, acá también es tiempo. Luego dice acá, reporte de ventas por tipo de servicio, ¿no? Tipo de servicio. Entonces, este tipo de servicio es otra dimensión. Entonces, no solo es por tiempo, sino por tipo de servicio. Y en el último dice por tipo de cliente. Entonces, no solamente es por tiempo, sino también por tipo de cliente. Entonces, voy a tener una dimensión de tiempo, voy a tener una dimensión de servicio que incluya el servicio y el tipo de servicio, y voy a tener una dimensión de cliente que incluya el cliente y el tipo de cliente. ¿Ya? Ahora, las medidas o las métricas. Si analizamos las preguntas, me establece, por ejemplo, en el principio, indicador. Ahí ya me está haciendo referencia a la métrica. Ingreso neto, monto total y utilidad. Entonces, ingreso neto, monto total y utilidad. El monto total, ya hemos visto, ¿no? Es el monto de la venta. Entonces, ingreso neto, ya, ¿a qué se refiere? Nosotros podemos poner simplemente ingreso neto, monto total y utilidad, pero podemos también poner de dónde se obtienen. Por ejemplo, decíamos, ¿no? Monto total son las cantidades por el precio de la venta.
En el caso de los ingresos netos, normalmente cuando se hace la venta, por ejemplo, ¿no? de un producto, en algunos casos estos productos tienen un IGB, ¿no? Entonces tienes el monto menos el IGB, entonces te da el ingreso neto. Entonces podemos incluir el IGB, el desagregar el IGB como parte también de la meta. Luego, la utilidad. La utilidad, normalmente un producto, por ejemplo, nosotros lo vendemos a un valor, pero obtener ese producto nos ha costado, tiene un costo incurrido. Entonces, el diferencial entre el monto al que yo lo vendo versus lo que me costó, me da la utilidad. ¿Ok? Entonces, es así como se tiene la utilidad a grandes niveles, a grandes rasgos, que puede ser que se calcule de forma más compleja. Entonces, en este caso, voy a bajar acá a un primer entregable que sería establecer esta matriz. ¿Ya? ¿Cuál es la matriz de hecho, medidas y dimensión? Entonces, acá tengo el evento, el proceso de negocio, ¿no? El hecho que sería las ventas. ¿Cuáles son las medidas? Entonces, acá estoy considerando el ingreso neto, ¿no? Acá estoy considerando el IGB, el monto total, la utilidad, el costo operativo y el total de las ventas. ¿Ya? Entonces, total de las ventas sería el total en cantidad. Tengo la venta en monto, tengo la venta en cantidad, tengo el ingreso neto, tengo el IGB, tengo la utilidad y el costo operativo. ¿Ya? Luego, las dimensiones. Las dimensiones son la dimensión de tiempo, la dimensión de cliente y la dimensión de servicio. ¿Ya? Acá yo estoy añadiendo esta de registro factura, pero bueno, esta en realidad no está en las preguntas, ¿no? Esto sería como... Ya se añadió. No está esa pregunta. Esto si yo quisiera saber el detalle hasta la factura, ¿ya? Pero en realidad bastaría, en este tipo de preguntas, bastaría con que ustedes me identifiquen el tiempo, que está claramente establecido, definido en las preguntas, el cliente y el servicio. Luego, para cada dimensión, para cada métrica, bajo qué dimensión la vamos a analizar. El ingreso neto, ahí menciona que, de acuerdo a las preguntas, la quiere mensual, trimestral, anual, y también menciona que necesita la información, por ejemplo, por cliente o por tipo de cliente o por tipo de servicio. Entonces, dependiendo de las consultas, se establecería acá o se marcaría acá bajo qué dimensiones se va a requerir cada una de esta información. Entonces, en este caso, bueno, vamos a requerirla bajo la dimensión de tiempo, bajo la dimensión de cliente y bajo la dimensión de servicio. ¿Ya? Entonces, es por eso que está marcado acá. ¿Ok? Ahora, la parte de la granularidad. Esta es la matriz. Luego tengo acá, esto se abre en lo que se denomina la granularidad, un esquema de granularidad. Entonces, tengo acá las ventas, tengo acá mi tabla de hechos, ventas, y tengo el hecho de las ventas, y acá tengo las dimensiones. Tiempo, servicio, cliente. Vamos a enfocarnos en eso. ¿Ya? Por un momento, esto es opcional. Entonces, tiempo, servicio y cliente. Entonces, por tiempo, quiero analizar las ventas bajo 3 niveles. Año, trimestre y mes. A nivel de servicio, 2 niveles. Quiero tipo de servicio, servicio. A nivel de cliente, 2 niveles. Quiero tipo de cliente y cliente. Esa es la granularidad. Este es un esquema de granularidad. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Ya, perfecto. Gracias. Luego, una vez que hemos llegado a este nivel, ¿sí? Muy bien. Una vez que hemos llegado a este nivel, lo siguiente es, empezamos ya a modelar. Entonces, hagamos nuestro diseño, nuestro esquema de modelado. Sí, se van poniendo los puntitos como si fuera
niveles. Ya. Entonces, luego que tenemos esto, ya esto nos ayuda a poder un poco aterrizar, ¿no? Nos ayuda a esquematizar para ya poder aterrizar en un esquema, ¿no? Un diagrama. Entonces, acá está nuestro modelado, nuestro diseño. Ese sería nuestro diseño lógico, ¿no? De modelo dimensional en estrella. Entonces, tenemos al centro nuestro FAC ventas o nuestra tabla de hechos de ventas y tenemos las dimensiones. Otra vez, esto es opcional. Opcional. No está en las preguntas. Ya, vamos a enfocarnos en las otras tres. Tengo nuestra tabla de hechos de ventas y tengo las dimensiones. Tengo la dimensión de cliente, como hemos visto, tengo la dimensión de servicio y tengo la dimensión de tiempo. ¿Ok? ¿Cuál sería la estrategia, me dice Antonio, para modelar? ¿Establecer primero las dimensiones y luego la tabla de hechos o al revés? En realidad lo primero es lo que hemos hecho arriba, ¿no? Primero identificar cuál es la tabla de hechos. Primero identificar cuál es el hecho y luego establecer o identificar las dimensiones. Entonces, cuando tú ya tienes la tabla de hechos, las dimensiones, las métricas, ya es, el siguiente es esquematizarlo, ¿no? Ya sabes que tu tabla de hechos va a ir al medio, vas a saber cuáles son cada una de tus dimensiones, con lo cual cada dimensión te va a dar tu llave foránea en la tabla de hechos. Obviamente la tabla de hechos tiene que tener su primary key, su ID, y luego tienes las métricas. Entonces, yo iría primero el hecho y segundo Dimensiones. las dimensiones. ¿Sí? Primero el hecho, segundo las dimensiones. Entonces, acuérdense, sí, las métricas, o sea, los valores, los atributos que van a ser analizados, que normalmente son numéricos, ¿no? Son numéricos, va en la tabla de hechos. Acá va, en la tabla de hechos. ¿Ya? Estas son las métricas que hemos definido. ¿Ok? Entonces, luego en cada dimensión vas a tener, por ejemplo, de acuerdo al detalle, al grano que has definido, ¿no? Por ejemplo, en la dimensión de tiempo vas a tener año, trimestre y mes. Ah, bueno, acá, por ejemplo, por el mes se está incluyendo el mes y el nombre del mes. Y acá se está pensando también en la forma de cómo se va a presentar la información, ¿no? Si tú tienes el mes, normalmente puedes tener mes 1, mes 2, no, 1, 2, 3, 4, hasta el 12, ¿no? Pero visualmente, cuando tú lo vas a llevar eso a un gráfico, a un reporte, no vas a poner 1, 2, vas a poner enero, febrero, marzo. Entonces, acá se está incluyendo el mes y el nombre del Profesor, pero ahí no podría ser como mes. que el mes ya el tipo de datos sea como un bar chart o algo así. Sí, claro, este nombre del mes sería un bar chart, pero acá se está incluyendo el dato numérico y ya representado también en el bar chart. ¿Ok? Ahora, podrías poner directamente el nombre, ¿no? Enero, febrero, pero de repente es útil también tener en número para hacer algún tipo de análisis. Entonces, mejor poner los dos, tanto numérico como el texto. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, acá en cliente, por ejemplo, el cliente y el tipo de cliente. En el servicio, el ID del servicio, el tipo de servicio, el nombre del servicio. Bueno, esos dos son opcionales, no se ha dicho detalle en las. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el diseño. Este es un diseño en estrella. Pueden ver que cada dimensión está formada por una única tabla, ¿no? Y Profesor, la disculpe, tabla de ¿podría hechos, mostrarnos los niveles al de arriba? claro. Estos son los niveles. Acá a nivel del tiempo tenemos año, tres niveles, ¿no? Año, trimestre y mes. A nivel de servicio tienes tipo de servicio y servicio. A nivel de cliente tienes tipo de cliente y cliente.
Esos son los Profesor, datos. y en la parte del cliente, ¿a qué se refiere? ¿A su nombre? Ajá, el nombre. Ah, ya, porque como eso no estaba especificado abajo en la dimensión, por eso. Y está el nombre. Nombre del cliente. Ah, bueno, es que lo tiene como razón social. Porque, bueno, está asumiendo como que es una empresa. Pero bueno, puede ser acá nombre del cliente o razón social. No, sí creo que está bien razón social el profesor, porque al principio salía como que quería registrar respecto a la empresa o algo así. Y obviamente Ujú, el cliente viene a su empresa. sí. Entonces puede ser razón social. Ujú. Sí, estaría bien que acá pongan razón social, ¿no? Tipo cliente, razón social. ¿Ok? Ya. Ok. Luego, el siguiente paso sería ya ir entrando a la estructura de cada una de estas tablas. Entonces, es especificar de cada una de las dimensiones y la tabla de hechos del modelo en estrella, cuáles son sus atributos y qué tipo de atributo es. ¿Ya? Por ejemplo, acá, bueno, a nivel de cliente incluso, acá estoy poniendo cliente ID y acá se está especificando que ese cliente ID se va a representar con el RUC. Podría ser que también yo tenga simplemente el ID del cliente y adicionalmente tenga el RUC. Bueno, eso también puede ser válido. Pero acá se está representando como que el identificador vendría a ser el RUC. Luego, la razón social y el tipo de cliente. Para el servicio, acá sí tengo un servicio ID, que es un entero. Posiblemente este es un autogenerado, ¿no? El nombre del servicio, el tipo de servicio. Bueno, esos dos factores que estos sí son opcionales, que están especificados. Ya. Acá está considerado, bueno, no está considerado porque, por ejemplo, para establecer la utilidad y el costo, normalmente dependen de un factor que podría estar asociado al servicio. Pero no necesariamente está detallado en las preguntas, así que si, por ejemplo, no colocan esto, no pasa nada. ¿Ya? La dimensión de tiempo, acá sí tenemos un ID del tiempo, que sería un entero, una fecha, o sea, estamos colocando la fecha completa en que está la venta y luego se desagrega en cuál es el mes, cuál es el año, cuál es el trimestre y acá se está considerando adicionalmente el nombre del mes. ¿Ok? El trimestre, por ejemplo, se está considerando también como un marchar, que puede ser, no sé, cómo, ahí también tenemos que definir, ¿no? ¿Cómo vamos a representar el trimestre? O sea, va a ser trimestre uno, va a ser T1, va a ser Q1, ya eso también se tiene que estandarizar cuando definamos el proceso. ¿Ya? Y bueno, la factura esta es opcional, ¿sí? Esto no se preocupe, porque aquí se está llegando hasta el nivel de la factura, pero eso no está en las preguntas. Esto no pasa nada. ¿Ok? Y mi tabla de hechos, pues tengo mi FAC Ventas ID, o sea, el identificador, el PK de la primary key o la llave primaria. Tengo los foreign keys, que me va a relacionar con el ID de cliente, el ID de servicio, el tiempo ID, y luego tengo las métricas, que sería el ingreso, el IGB, el monto total. Tengan cuidado cuando ustedes hagan, porque a veces pasa, por ejemplo, yo acá creo que he dejado de colocar creo que me ha faltado, por ejemplo, el total, no, ingreso, IGB, monto total, utilidad. Ya, tengan cuidado que tenga sincronía, ¿no? ¿Ya? Porque puede ser a veces que uno está modelando y se le quede algo. Entonces tengan cuidado que lo que ustedes definan acá en la estructura, en el esquema, tenga concordancia con la forma como ustedes están estructurando el detalle, ¿no? La especificación de cada una de las tablas y finalmente cómo, digamos, cómo están plasmando acá en las tablas y luego vamos a ver que en base a esta estructura de las tablas, donde ya hemos definido los atributos, el tipo de campo, después el siguiente paso es hacer ya el diseño físico, que sería establecer ya el esquema que va a tener en la base de datos, para lo cual tenemos que elaborar un script, ¿no? El script SQL lo vamos a elaborar en base pues al esquema que hemos definido, más cada uno de los atributos y los tipos de datos que hemos definido. O sea, al final vamos a llegar a tener esto en nuestra base de datos. Este va a ser nuestro data mart de venta.
nuestra tabla de hechos con cada una de las dimensiones, nuestra tabla de hechos enlazada a cada una de las dimensiones. Y para llegar a esto necesitamos hacer un script SQL que va a estar basado en el esquema, ¿no? En el diseño lógico que hemos hecho arriba, más la forma como hemos definido cada uno de los campos. Entonces, por ejemplo, en este script tenemos primero la creación de la base de datos, que sería, bueno, acá le llamado empresa servicios DW, por Data Warehouse, pero en realidad esta base de datos al final va a ser nuestro data mart de ventas, ¿no? De ventas de esta empresa. Entonces, luego está, en el script se está estableciendo la creación de cada una de las tablas de dimensiones, por ejemplo. Esta es la dimensión de cliente, esta es la dimensión de servicios, ¿no? Lo podemos llamar así o también lo pueden llamar cliente y servicios, bin tiempo, ¿cierto? Y acá estoy especificando cuál es el primary key, los tipos de campo, ¿cierto? De cada una de las dimensiones, esto de acuerdo a lo que hemos establecido acá. ¿Ok? Entonces tiene que haber una concordancia en todos los pasos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, acá tienes la dimensión de servicio, acá tenemos la dimensión de tiempo, acá tenemos el mes, año, nombre del mes, trimestre, mes, año, nombre del mes, trimestre. Ya, bueno, este es opcional. Y el FAQ ventas, acá vamos a tener la relación a cada una de las dimensiones y acá vamos a establecer los foreign keys, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, dimensión cliente, dimensión servicios, dimensión tiempo. Acá yo le estaba añadiendo el registro de la parte. Entonces, necesitamos crear la tabla de hechos, creamos una tabla de hechos y creamos también las foreign keys, ¿no? Que me va a enlazar la tabla de hechos con cada una de las dimensiones. ¿Ya? Entonces, este script ustedes lo llevan pues, al SQL. Vamos a poner, ok, esto lo llevan al SQL. Entonces, ustedes, sería un script tipo, ¿no? Que ya les estoy colocando acá en este ejemplo. Y en el SQL es que ejecutarían, pues, todo, creado todavía la base de datos. Y acá, pues, simplemente se ejecuta el script, ¿cierto? Entonces ya van a tener la base de datos creada. Acá sería, tengo que actualizar acá. La base de datos, las tablas, la estructura básicamente está creada. Y acá pueden abrir, pues, diagrama y vamos a diagrama. Y acá tendríamos ya nuestra estructura, ¿no? Donde va a estar nuestra tabla de hechos, ¿correcto? Y cada una de las dimensiones. Esto nos daría aquí nuestro diseño, ya nuestro diseño físico, ¿no? En ya la base de datos. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, todo el proceso de TL para cargar en el Data Warehouse, cargaríamos en este data mart que sería DB, siguiendo Kimball. Entonces cargaríamos acá. Entonces tenemos que preparar toda la carga para poder poblar nuestra tabla de hechos y nuestras dimensiones bajo esta estructura. ¿Ok? Y eso lo vamos a ir viendo posteriormente
cuando veamos ejemplos de todo lo que es la parte TL. Pero en este momento lo importante es que entiendan la parte del modelamiento. ¿Ok? ¿Está claro entonces, chicos? ¿Se entiende? Sí, profesora. Bien. Entonces, en la práctica va a haber un ejercicio de este tipo. Entonces, yo les voy a colocar, así tal cual hemos hecho este ejemplo, una necesidad con una serie de información que se necesita, así como ven acá. Entonces, en base a eso, ustedes van a identificar, van a seguir estos pasos, van a identificar cuál es la tabla de hechos, cuáles son las dimensiones, cuáles son las métricas, van a armar la matriz de hechos, la granularidad, así tal cual está. Digan, ellos bueno, van a ir viendo las preguntas, pero básicamente tienen que seguir estas cosas. Cuáles arman su diseño lógico, siguiendo un modelamiento en estrella, establecen cuáles son el detalle, los atributos y el tipo de campo, perdón, de cada dimensión y de la tabla de hechos. Luego establecen su script y obtienen su diseño físico. ¿Ah? Entonces, va a venir un ejercicio de ese tipo y luego va a venir un par de ejercicios que tienen que ver con temas, más que todo de definición, ¿no? Para validar definiciones que hayan entendido de lo que hemos visto. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Todo claro, profesora. Ya. Muy bien, chicos. Ahora, todo claro, todo claro. Para la siguiente clase, ya. De cara a la práctica, creo que ya está todo claro. Entonces, eh, mañana entonces yo voy a estar publicando. Al cierre de la clase les voy a pasar los grupos actualizados, porque hubo ahí una corrección al grupo de WhatsApp. Y mañana a las 9 de la mañana ustedes van a tener en su complementario las instrucciones para la práctica, para el primer proceso de aprendizaje. Recuerden, va a ser grupal, va a estar configurado grupal, con lo cual solo es necesario que uno del grupo lo suba. Van a tener desde mañana, jueves 18, hasta el próximo miércoles 24, a las 23:59 para hacer su proceso de aprendizaje 1 y para subir. Va a estar habilitado en evaluaciones el mismo 24 desde las 9 de la mañana hasta las 23:59 para que el encargado de su grupo lo suba. En la práctica, cuando ustedes presenten, hay un cuadro, ¿ya? Van a ver que hay un cuadro donde ustedes tienen que indicar cuáles son los integrantes y hay un porcentaje de participación. Entonces, ustedes tienen que poner ahí en qué porcentaje participó cada uno de los integrantes de su grupo, ¿ya? Y eso es referencial para mí, para también evaluar de forma individual si todos tuvieron la misma participación. Adicionalmente, voy a estar considerando como puntajes adicionales todos aquellos que han enviado antes de la clase de hoy los casos que dejé, ¿no? Como parte de la sesión 1 y la sesión 2 para que ustedes desarrollen el caso. Todos aquellos que lo han enviado, ya los estoy revisando y eso va a sumarles puntos en su práctica. ¿Ya? Muy bien, chicos. Para la otra clase, ya necesito que tengan instalado el SQL Server y el Visual Studio. ¿Ok? Entonces, si es SQL que Server creo que 20 algunos o ya lo 21. hicieron. SQL Server Management Studio. En la clase 1 establecimos, ¿cierto? ¿Cuál era la versión? Es la 2022, si no me equivoco. Voy a compartir allí en el. No. Y mira, si tú entras acá en tu complementar en el contenido que está en la primera clase, Ok. donde entras acá, introducción a la primera clase, entras ahí y acá está, es el SQL Server 2022 Developer Edition y el Visual Studio 2022 Comunidad. Estos dos son los que vamos a usar. Entonces, si aún no Ok. lo han hecho, sigan estos pasos para poder hacer la Sí, instalación. sí. ¿Ya? Si tuviera alguno de ustedes algún problema, entonces vayan comentándolo. Ajá. Gracias, Jorge.
Si alguno de ustedes tuvieran un inconveniente, algún problema al momento de hacer la instalación o la configuración, vayan comentándolo en el grupo de WhatsApp o coméntenlo en la siguiente clase, pero lo ideal sería que para la siguiente clase ya lo tengan. Entonces vayan comentándolo igual en el grupo de WhatsApp para ver de qué forma poder apoyarlos, ¿no? De repente son algunos aspectos sencillos que se puede simplemente clarificar por el WhatsApp o de repente hacemos un enlace a alguno de ustedes si tuviera algún problema para ayudarles, ¿no? La siguiente clase, a ver, si no me equivoco, sí, ¿ves? En la siguiente clase ya vamos a ir viendo lo que es la parte de TL, entonces ya necesito que tengan eh, instalado, ¿ya chicos? Entonces cualquier duda, cualquier problema que tengan, me lo van comentando en el WhatsApp, ¿ya? En el grupo que tenemos. Igual tenemos dos clases de TL y dos clases de cubos. Pero lo ideal es que ya lo tengan para la otra clase. Que ya vamos a empezar a hacer ejercicios desde la otra clase. ¿Ya? Ok, Muy profesora. bien. Muchas gracias. Entonces yo creo que, a ver, salvo que tenga alguna pregunta, si no, No, profesora, más bien respecto a al caso número 2, que se puede realizar de manera opcional. ¿Hasta cuándo lo puedo entregar? pues ya pasó. ¿El Era número hasta, 2? sí, era el uno o el 2 antes del... Ah, ya, ya, yo entré el primero. Mira, vamos a dar chance hasta, pues tiene que ser hasta hoy, porque ya mañana tienen las instrucciones de su clase. Ya, profesor, igual en todo caso yo Entonces, envié el primero, así que normal. ya, igual, bueno, hasta hoy día, ¿ya? Dije que hasta hoy, ok, entonces hasta hoy. Ahí Jorge me está aclarando. Muy bien, entonces si dije que hasta hoy, chicos. O sea, hasta hoy, al cierre del día, hasta las 12 de hoy. Si es que alguno todavía quiere entregar, entonces lo envía a mí, lo envía por la plataforma o me lo envía a mi correo de Easy, ¿ya? Entonces hasta hoy día a las 12 de la noche, porque mañana ya van a tener las instrucciones, ¿ya? Muy bien, entonces tienen hasta... Muy bien, chicos, entonces eso sería todo. Si no tienen más preguntas, los dejo para que puedan empezar con su... Muchas gracias a todos A y usted, cualquier profesora, gracias. duda, gracias. Cualquier duda me escriben, tenemos ahí el grupo, así que cualquier duda usemos este medio también. Gracias. Hasta la profesora, que tenga buen día. Buenas noches, gracias chicos.